responder consultas. Y es bueno que en esta oportunidad tengamos un espacio un poco más abierto y directo para presentar las consultas que puedan tener en torno a qué es un colegio virtual, qué es homeschooling y en particular qué es el colegio Imagina. Así es que, bueno, mi nombre es Margarita Correa, soy la fundadora y directora del Colegio Virtual Imagina y de la Academia Virtual Imagina, que funciona en Chile desde el año 2016 y hoy ya se extiende a la mayoría de los países de Latinoamérica y algunos países en Europa. Y bueno, aquí en el desarrollo de esta presentación vamos a poder explicar un poquito más lo que es Imagina. Gracias. Entonces, hoy le vamos a estar presentando qué es Colegio Virtual Imagina, nuestro modelo educativo, también presentar nuestro equipo, el rol que tiene nuestro equipo, nuestros socios que nosotros le decimos, además, cuál es el perfil de nuestros alumnos y ya temas técnicos, el arancel y matrícula para el año 2022. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es para usted entonces homeschool? Porque quizás viene alguien por primera vez, además esto va a quedar grabado y puede que no escuchen después, y no saben qué es homeschool. Y están pensando de ver otra opción para los padres de sacarlos de lo que es tradicional. Entonces, ¿qué es homeschool para usted? Bueno, homeschooling la verdad es que es un concepto bastante amplio que difícilmente vamos a poder definir en este momento. Podríamos simplemente dar algunas reseñas de qué es homeschooling o educación en casa, ¿cierto? Es un término en inglés que se usa más bien como un término coloquial, pero básicamente es sacar a los niños de un modelo educativo tradicional como es la educación estatal y elegir un modelo distinto para llevar un proceso educativo que en general se produce en la casa, en el mismo hogar. Es un concepto bastante amplio, pues implica que la familia decide elegir cuál es el modelo educativo con el que quiere educar a sus niños. Y existen diferentes formas. El homeschooling no es simplemente educar a través de una plataforma virtual, sino llevar todo un proceso educativo en la casa. En el fondo los padres se hacen cargo, ¿cierto?, de todo el proceso educativo, el que ya llevan, ¿cierto?, o el que ya les corresponde, que es el proceso valórico, formativo, pero además toman esta otra responsabilidad, que es el proceso académico. Entonces, toman todo el proceso formativo de su hijo en forma integral y deciden tomar las riendas de todo ese proceso. Por lo tanto, homeschooling es una de partida, no tiene nada que ver con los colegios tradicionales, en el sentido de que no hay escuela física, o puede haberla, pero ya no en el modelo normal que uno conoce, ¿cierto?, de estos establecimientos grandes, donde hay niños o salas de clases con muchos niños, y un proceso que es un poco más estructurado, sino que homeschooling da la libertad para elegir qué modelo la familia quiera llevar. Llámese un modelo con cierta estructura que se parezca de alguna manera a un colegio tradicional, hasta lo que se llama unschooling, que en el fondo es una libertad total de educación sin ningún tipo por decirlo, de estructuras. Pueden elegir o funcionar con algún currículum específico o en unschooling sin ningún tipo de modelo, sino que simplemente llevar un proceso natural que le llaman. En esa amplitud de modelos, las familias pueden elegir el apoyo que quieran o que mejor les sirva de acuerdo al estilo de familia que tiene cada uno. Estamos hablando de familias que eligen, por ejemplo, llevar sus niños a escuelas libres, que si bien son escuelas presenciales, son escuelas mucho más relajadas que el sistema tradicional, porque no van con uniforme, las calificaciones no son la prioridad, tienen otro tipo de evaluaciones, pero sí comparten un espacio físico con otros niños, naturalmente que hay grupos mucho más pequeños, y cada una con sus diferentes cosmovisiones. Hay otras familias que eligen el modelo digital, llámense colegios virtuales, ¿cierto?, donde en una plataforma los estudiantes reciben todo el proceso educativo
pero siempre de esta manera online. Y bueno, más al otro extremo, ¿cierto? Como decía anteriormente, existen familias que eligen simplemente educar de forma natural sin ningún tipo de estructura ni currículum. Nosotros estamos como al centro, ¿verdad? Estamos en el área virtual. Nosotros somos plataforma educativa con fuerte estructura en términos de que proporcionamos todos los contenidos para que los niños puedan llevar ese proceso educativo en casa. Sin irme de lo que es homeschooling, el educar en casa es un proceso que alrededor de 20.000 niños desarrollan en los últimos años en nuestro país y que se ha visto obviamente aumentado debido a la contingencia sanitaria de los últimos años, y otros eventos han permitido que estos modelos educativos se vean mucho más conocidos en el ámbito público, aun cuando han existido, la verdad es que desde siempre. Lo nuevo es la educación escolarizada, ¿cierto? Esa es como lo nuevo, entre comillas. La educación escolarizada existe hace alrededor de unos 200 años, pero la educación en casa ha existido toda la vida, ¿ya? Solo que se migró a estos sistemas más establecidos, y es lo que nosotros, cada uno de nosotros, por las generaciones en las que hemos vivido, hemos conocido. Sin embargo, la educación en casa ha existido desde siempre, y este tipo de educación más moderna, entre comillas, del homeschooling, viene a rescatar esta esencia en la que son las familias las que toman el proceso educativo de los niños en casa. En Chile, así como en muchos de los países que están alrededor nuestro, el homeschooling no está regulado por una ley en específico. Esa es una pregunta que generalmente nos hacen. ¿Bajo qué ley se ampara el homeschooling? ¿Están enrolados con el Ministerio de Educación? No, no hay un decreto específico que diga que en Chile el homeschooling es permitido, pero tampoco dice que está prohibido. Pero en la práctica, el homeschooling existe y es validado por el Ministerio de Educación a través de exámenes libres. En nuestra Constitución, ¿cierto? Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y dice que ellos pueden elegir el tipo de educación que quieren. Y por otro lado, ¿cierto? El Ministerio de Educación provee toda una estructura de validación de estudios para, bueno, establece ahí, ¿cierto?, los requisitos, y entre estos requisitos están aquellos colegios que no han sido reconocidos por el Ministerio de Educación, como es el caso de los colegios virtuales. Esto es para todo colegio virtual, no existe un reconocimiento para los colegios virtuales por una sencilla razón, y es que nosotros no formamos parte del mundo físico, por decirlo así, no tenemos una infraestructura física que el Ministerio de Educación pueda validar o supervisar, sino que pertenecemos a otro tipo de educación, que es la educación a distancia. Por esa razón no existe una validación, y por ahí a veces los papás tienen una duda con eso, ¿cierto? Y es lo natural, ¿cierto? ¿Dónde me amparo? ¿En qué me afirmo para saber que lo que estoy haciendo o que este camino que estoy pensando emprender está correcto, no me voy a equivocar? Bueno, hoy, como les digo, ningún colegio virtual tiene estos reconocimientos, no porque no los merezca o no los pueda tener, sino que simplemente no existen, no están en una regulación. Pero no está incurriendo en ningún tipo de ilegalidad, puesto que la Constitución de Chile permite este tipo de educación libre. De hecho, los exámenes libres nacen a partir de otras necesidades, como es la validación de estudios de niños que están en riesgo social, o que están con deportes de alto rendimiento, o que están con temas de salud, y ahí entonces está también este tipo de educación que no cuenta con un reconocimiento de estudios, y que se valida, ¿cierto?, por medio de exámenes libres que los niños rinden una vez al año ante el Ministerio de Educación. Y para ese proceso de rendir exámenes libres, la familia puede elegir, ¿ya? No es que saco al niño del colegio, voy a dar exámenes libres y automáticamente me tengo que meter en un colegio virtual, no. Usted puede elegir el modelo que a usted más le guste. Usted puede llevarlos a una escuela libre, usted puede, si es profesor, puede tomar el proceso educativo en sus manos y decir, yo lo puedo hacer solo, o lo puede preparar con profesores en su casa. Se fija, hay una libertad educativa en ese sentido.
La gracia de los colegios virtuales es que le ahorra una cantidad de tiempo y energía muy importante, porque hoy en día en el mundo virtual, ¿cierto? Hay todo tipo de materiales educativos y usted los puede tomar. El problema es que son tantos y tan abundantes y hay tanta disponibilidad que no hay cómo ordenarlos para llevar un proceso educativo ordenado en la casa. Entonces, los colegios virtuales, en general, su línea educativa es esa, es poder apoyar a los padres para que lleven un proceso ordenado, para que sepan cuáles son las unidades a tratar de acuerdo al curso y haya una preparación previa para estos exámenes libres que en el fondo también a la familia le interesa poder aprobar y ojalá con una buena calificación. Eso es a grandes rasgos lo que es la educación en casa. Existen otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el homeschooling es un proceso más del Ministerio de Educación, es una de las reglas del juego en la educación. Familias y muchas familias toman esta modalidad educativa y está completamente regulada. Por eso que existen también allá lo que son las escuelas sombrillas, pero no me quiero meter a ese lado todavía porque eso lo vamos a dejar para otro webinar. Creo que eso podría aportar respecto al homeschooling. Muchas gracias. Y algo importante, y un punto súper importante para nosotros es por qué elegirnos a nosotros como Colegio Virtual Imagina y no otro, pero para conocer eso es importante conocer cuál es nuestro origen, ¿cierto? ¿Por qué nació Colegio Virtual Imagina? Porque yo sé que usted, por ejemplo, hace muchos años ya sus hijos venían trabajando homeschool. Entonces, si nos puede decir cuál es el origen de nuestro colegio para que los demás puedan conocerlo y sentirnos identificados. Sí, efectivamente nace de la experiencia personal. Y una experiencia personal bien intensa, podría decir, como la que muchos papás viven al inicio, cuando empieza esta idea, ¿cierto?, de que alguien me comentó que esto existe, porque yo sé que seguramente la mayoría de ustedes en lo normal de su vida ni siquiera sabía que existía homeschooling, pero algo o alguien le hizo conocer este concepto y al empezar a investigar, evidentemente uno se topa con demasiadas dudas, ¿cierto? No se entiende nada, como que existe algo distinto a lo que yo he hecho toda la vida, ¿será legal, será ilegal? ¿Qué es esto? Entonces, esa misma pregunta surgió hace muchos años en mi familia y tomamos la decisión finalmente después de haber investigado, la verdad es que quizás no lo suficiente, pero hicimos la decisión también porque nos sentíamos respaldados detrás y comenzamos a educar en casa. Esta experiencia fue una explosión de cosas nuevas en nuestra vida y fue un aprendizaje con altos y bajos. La verdad es que este proceso educativo, cuando uno lo toma en las manos, se da cuenta que como cualquier trabajo, por decirlo así, cualquier desafío en la vida, tiene altos y bajos, y nos dimos cuenta que efectivamente las necesidades que nosotros teníamos, las tenían también nuestros papás, y por eso destacaba anteriormente la importancia de los colegios virtuales, porque esta necesidad de tener un apoyo, un ancla, un algo donde tomarse para poder seguir este proceso en el cual tengo mucho interés, pero no quiero fracasar, ¿cierto? Entonces, en el año 2016, mucho antes de pandemia, ¿cierto? No surgimos a causa de la pandemia, sino por una decisión y por una necesidad que ya a esas alturas de la vida existía. Hicimos el Colegio Virtual Imagina y nos fuimos construyendo a partir de nuestras propias experiencias y de las necesidades que íbamos detectando en los nuevos papás que se iban incorporando a este modelo educativo que ha ido creciendo año a año. Luego, por supuesto, con los eventos recientes han surgido muchas más alternativas, pero al inicio éramos pocos colegios porque era un modelo educativo bastante acotado. Esta experiencia que hemos tenido también nos permite tener clarísimo cuáles son las dudas de los papás que quieren comenzar con la educación en casa. Dudas desde lo académico hasta lo existencial a veces, ¿cierto? Y no solo al inicio al tomar la decisión, sino que durante ese proceso, ¿cierto? Y en especial el primer año, que es el más dinámico, es el más lleno de energía,
entendemos que en este proceso educativo los padres necesitan apoyo no solamente en términos de entregarles el contenido educativo, sino también de ir orientando en los diferentes momentos que se desarrollan el proceso educativo en la casa. Y este proceso educativo, y esto es bueno que lo sepan papás, no es solo un proceso educativo en el que ustedes toman a sus hijos y les pasan materia. Esta es una revolución completa para la familia. Es una revolución bastante positiva, en realidad, porque aquí surgen nuevas emociones, surge unidad familiar, se resuelven conflictos. La verdad es que hay que vivirlo para poder entenderlo, pero efectivamente nuestra intención fue esa. Dijimos, queremos ser un apoyo en términos de lo académico, pero también queremos apoyar en esos momentos difíciles cuando también dan ganas de tirar la toalla, ¿cierto? Como en todo proceso nuevo que uno vive, siempre hay como esos momentos difíciles y con ganas de mirar atrás. Pero en la medida que las familias se sienten apoyadas, logran pasar ese momento difícil y seguir adelante para lograr éxito y seguir con un proceso. Por lo general todas las familias siguen en este proceso, son muy poquitas las familias que vuelven atrás y han tomado una buena decisión al principio. Por eso nosotros quisimos hacer esta instancia de poder abrir esta oportunidad de conversar con ustedes, para que si tienen dudas, las resuelvan ahora antes de, y no vacilen en estas decisiones de ir y venir en homeschooling. Pero eso, ese fue el origen nuestro, nuestra propia experiencia y la construcción de este modelo. Muchas gracias. Delante usted mencionó sobre los modelos educativos, ¿cierto? Porque son muchos, muy, muy variados. ¿Cuál sería entonces el modelo educativo que nosotros nos manejamos? Sí, bueno, nosotros desarrollamos 2 modelos educativos, justamente considerando las necesidades de las familias. Existen familias completamente distintas unas de otras, y como nosotros no queremos parecernos a un colegio tradicional que en el fondo lo que hace es encasillar a todos los niños y a todas las familias dentro de una estructura en la que necesariamente tienen que encajar, porque si no encajan, ¿cierto?, son segregados o ya hay que tratar distinto con ellos. Nosotros creemos que todos los niños son distintos, todos tienen diferentes habilidades, diferentes inteligencias, y también las familias que son tan parte de este proyecto educativo son distintas. Hay familias que les gusta la estructura y está bien, y hay familias que no les gusta la estructura y está bien también, porque son características propias de la familia, del trabajo, de todo lo que tenga que ver con lo interno de la familia. Entonces nosotros creemos profundamente que es el modelo educativo el que tiene que adaptarse a la familia, y no la familia vivir en pos de un modelo educativo o de un colegio. Ahí es donde surgen estos 2 modelos. El modelo chileno, que es un modelo más bien tradicional, entre comillas, ¿cierto? Porque mira el calendario escolar chileno, ¿cierto? Parte en marzo, termina en noviembre, está con miras de los exámenes libres, es un modelo que se va desplegando semana a semana para los alumnos, por lo tanto hay una estructura, ¿cierto? Cada lunes contenidos nuevos. En cada una de las unidades los niños ven diferentes temas, con diferentes materiales, tienen sus evaluaciones al finalizar el módulo, de manera que puedan chequear que efectivamente están aprendiendo el contenido. Es un modelo, y le pusimos chileno justamente porque mira el calendario chileno. Más adelante creo que vamos a profundizar un poco más en eso. Y por otro lado tenemos el modelo latinoamericano o internacional o flexible, que le decimos, y que es autónomo. Es un modelo en el que la familia solamente usa la plataforma educativa en los tiempos que quiera. Hay familias que viajan, familias que viven vespertinos, ¿cierto?, que no se levantan temprano por decisión familiar o por trabajo, o prefieren estudiar los fines de semana, o quieren estudiar en las tardes. Este modelo permite estudiar en cualquier momento del año, iniciar en cualquier momento del año, ¿cierto? No estar sujeto a esta apertura de marzo y cierre de noviembre, sino que si hay familias que están en Chile o en otro país que tienen un calendario educativo distinto, pueden usar este modelo. Este es un modelo además que no despliega materiales semana a semana, sino conforme al cumplimiento de objetivos. Ambas plataformas contienen los mismos materiales,
pero una va a desplegar contenidos todos los lunes y la otra va a desplegar cuando el niño cumpla con su actividad. Si cumple su actividad, su tarea, su evaluación a mitad de semana y quiere seguir aprendiendo porque le gusta y porque tiene más capacidad de seguir avanzando, lo puede hacer. Y si quiere tomarse más tiempo, se puede demorar más también. Eso es completamente administrable por la familia. Por eso que son tan distintos estos modelos conforme a las características de cada familia o de cómo los padres detecten que sus hijos estudian mejor. Estudian mejor en un modelo estructurado, con apoyo, con profesores, les gustan los talleres, entonces modelo chileno. Les gusta más la libertad educativa, los padres tienen la oportunidad de poder guiarlos o están en cursos en los que los padres perfectamente pueden guiarlos simplemente con usar todos los contenidos de la plataforma, entonces modelo latinoamericano. En esta presentación o en este webinar vamos a enfocarnos solamente en el modelo chileno. En otra oportunidad podríamos entrar más en el latinoamericano, pero esa es más o menos la diferencia entre ambos modelos. Sí, y para poder enfocarnos entonces en el modelo chileno, debemos, algo muy importante es conocer nuestro equipo, ¿cierto? En el cual trabaja un equipo multidisciplinario, desde administrativo hasta profesores, ¿cierto? En muchas áreas. Entonces, ¿cuál sería el rol de este equipo que es multidisciplinario para el colegio? Sí, bueno, acá hay hay algunos de nuestros, parte de nuestro equipo, ¿cierto? A ver, nosotros en el modelo chileno prestamos mucho apoyo, como ya dije recién, es un modelo con altas prestaciones, cuentan con apoyo de profesores. Estos profesores los apoyan a través de Zoom, básicamente, aparte de tener, cierto, en la plataforma todos los contenidos ordenados, las evaluaciones, todo lo que necesitan. Además de eso, si los niños tienen dudas con los contenidos, necesitan apoyo, quieren practicar o quieren conversar con el profesor, los profesores están detrás, ¿cierto? Con esta función de poder atenderlos a través de Zoom, en lo que nosotros hasta ahora llamamos la sala virtual, que es una sala de profesores, donde básicamente en Zoom los niños pueden entrar en los horarios que los profesores están disponibles y pueden consultar con ellos todas las consultas. Pueden hacer todas las consultas. No así en el modelo latinoamericano, que dijimos que es un modelo más libre. Básicamente lo que nosotros como colegio planteamos es que cada uno de nosotros, de la directora hacia abajo, todos los profesores y todos los que trabajamos acá, estamos al servicio de la familia. ¿Ya? Ese es como nuestro enfoque en general. Nosotros no somos del estilo de profesor al que usted le tiene que rendir cuentas o dar cuentas de la asistencia. No, al contrario, porque el proceso educativo es suyo. No está en manos de un colegio el proceso educativo de los niños, sino que está en manos de los papás. Por lo tanto, nuestro rol es ser y prestar todo el apoyo necesario para que esa familia tenga éxito en ese proceso educativo. Por eso es importante, y es lo que ocurre habitualmente, es que nuestros apoderados están mucho en contacto con nosotros, con los profesores también directamente, por lo tanto pueden recibir todo el apoyo que necesitan en ese sentido. Todo nuestro equipo, y es importante que ustedes lo sepan, creo que a esta altura no lo he dicho, y es importante saberlo, nosotros compartimos una cosmovisión cristiana, todos nuestros profesores y todas las personas que trabajan en el Colegio Mejina, compartimos la cosmovisión cristiana desde diferentes congregaciones, por decirlo así. Por lo tanto, nuestra visión es la del servicio y de entregar a los niños lo mejor de nosotros y de nuestro trabajo. Así es. Y dentro de lo mismo, algo importante que nosotros entregamos, porque estamos preocupados del aprendizaje en su totalidad, no solamente contenido, sino que también socioemocional, es que donde aparecen estas distintas plataformas que nosotros usamos, ¿cierto? ¿Nos puede explicar un poquito más de estos socios o convenios que nosotros tenemos? Sí. Sí, la verdad es que estamos bien orgullosos de poder contar con el apoyo de estas alianzas que hemos hecho con diferentes instituciones educativas, que para nosotros son importantes porque si bien nuestra cosmovisión es cristiana, a nosotros nos interesa que los niños tengan mucha información, que crezcan de manera integral y que puedan aprender diferentes temáticas.
puedo mencionar entre estos partners con orgullo algunos de ellos que nos están apoyando. Por ejemplo, la Fundación para el Progreso es una fundación que se dedica a formar jóvenes en el ámbito de la economía, en el ámbito de la historia y de la cultura, lo mismo que la Red Cultural, con quienes trabajamos en forma permanente durante todo el año, en todo un proceso educativo y formativo en el área de historia, especialmente con los niños de enseñanza media. Luego tenemos alianza con CEPET, que es el preuniversitario que ustedes ya conocen. Ellos nos apoyan con importantes descuentos para los niños que están en enseñanza media y que desean hacer su preuniversitario con ellos. Hay también una alianza con ellos. Está ABM, que es proveedor de contenido para preescolares. Tenemos la alianza con Royal Hollow Academy, que es la escuela sombrilla en Estados Unidos, que hace las certificaciones de estudio para los niños que desean hacer una continuidad de estudios en Estados Unidos. Estamos también con algunas plataformas como Mundo Primaria, Matific, BrainPop, que son contenidos educativos de alta calidad que hemos licenciado para cada uno de los niños, de manera que cada uno de nuestros estudiantes cuenta con estas licencias durante todo el año y puede trabajar con ellas dentro y fuera de la plataforma Imagina. En el caso de Cambridge, ellos son quienes nos proveen los materiales educativos para las clases de inglés. Y ahí me detengo un poco para comentar que efectivamente nosotros contamos con una academia de inglés incorporada dentro de este proceso educativo del modelo chileno. No se trata simplemente de contenido puesto en la plataforma, sino que se trata de una academia de inglés conversacional, donde los niños pueden participar con una profesora, ¿cierto?, que los guía durante todo el año en un proceso de avance bien importante en el inglés. Estos cursos van en paralelo, por decirlo así, al grado que los niños llevan en un curso tradicional, y más bien se les agrupa por el nivel de inglés que manejan. Es la mejor forma, es mucho más efectivo, aunque estén agrupados niños de diferentes cursos, lo mejor es llevarlos en torno al nivel de aprendizaje que ellos tienen. También yo creo que Maggie podríamos más adelante preparar algo exclusivamente de eso para que incluso Miss Cristina pudiera compartir y explicar cómo es el proceso educativo con estos materiales que además son de alta calidad. Los niños al finalizar su proceso educativo están listos para rendir sus exámenes de inglés a nivel internacional. Por lo tanto es un proyecto bastante bueno que está incluido dentro del modelo chileno. Esos son algunos de nuestros partners, los principales. No sé si se me quedó alguno. El ajedrez. Bueno, Books and Beats, efectivamente son ellos los que nos proveen los libros de Cambridge para los niños, y tenemos Espacio Ajedrez, que también es un excelente partner. Ellos son los que nos prestan o nos dan el taller de ajedrez para los niños más pequeños. Nosotros creemos que esta es una disciplina importantísima para los niños, les ayuda a desarrollarse enormemente en términos de la inteligencia, de la estrategia. Ha sido un muy buen taller y seguimos con ellos, por supuesto. Creo que nos falta ahí el taller de lenguaje de señas, que eso es algo que vamos a incorporar sí o sí a partir del 2022. Y algo que a veces las familias se cuestionan bastante es: mi hijo no sirve para modelo educativo para trabajar en casa, o porque por distintas cosas. Entonces, y eso es muchos de los miedos que tienen los padres. Entonces, ¿cuál es el perfil que usted ve que tenemos en el colegio y que es de homeschool? ¿Hay un perfil? La verdad es que, aunque no lo crean, esa pregunta la han hecho un montón de veces y así de cruda. ¿Sirve mi hijo para esto? La verdad es que esa no es la pregunta a hacer. Los niños sirven para todo, los niños tienen todas las capacidades para hacer todo. La pregunta tiene que ser más amplia. ¿Mi familia sirve para hacer homeschooling o mi familia está preparada para hacer homeschooling? ¿Entendemos lo que es?
¿estamos realmente comprometidos para hacer homeschooling? Esas son unas preguntas un poco más amplias que uno siempre tiene que hacerse. Porque aquí no se trata de si el niño puede o no puede, le aseguro que su hijo puede, le aseguro que su niña puede hacerlo, pero es un compromiso de familia y mirando siempre la necesidad específica del proceso educativo y de la persona de su niño y su niña. Es una decisión que ojalá en la medida de lo posible se tome en conjunto con todos los involucrados en la familia, sea mamá, papá, los abuelos, ojalá, en la medida que ellos los apoyen, pero si la gente externa no los apoya, pero en el núcleo interno de la familia está la decisión, está la inquietud y consideran que tienen el compromiso, porque básicamente y principalmente es el compromiso de llevarlo a cabo, lo pueden hacer. No hay una regla que diga qué niños pueden hacerlo y qué niños no pueden o no sirven. Nunca diga que su hijo no sirve, porque eso no, es mejor sacarlo de nuestro vocabulario. Los niños pueden, pero necesitan a los papás. En un proceso educativo en casa, y es la idea, ¿cierto?, de tenerlos educándose en casa, tienen que estar presentes los papás, la mamá o el papá o los dos, ojalá. Pero alguien tiene que estar ayudándolo, apoyándolo emocionalmente. Piense que esta es una revolución también para ellos. Esto es un cambio tremendo respecto a lo que ellos han venido viviendo como proceso educativo, y ahora les cambiamos, ¿cierto?, toda la figura a otro modelo que, si bien dentro de todo este proceso del tema sanitario ha ido ayudando, porque en rigor los niños de alguna manera igual se han estado involucrando a la fuerza en este proceso de educación online, pero en homeschooling nosotros esperamos que los niños siempre estén apoyados con los papás, con nosotros siempre cuentan, pero el trabajo no es nuestro, el trabajo es de la familia, y nosotros estamos al servicio de la familia. Por lo tanto, como punto número 1, ¿cierto?, todos los niños pueden. En segundo lugar, hay que encontrar la forma que a los niños mejor les sirve para llevar este proceso educativo en casa. Por eso dije al inicio, puede ser que lo que para ellos funciona es un profesor en la casa, o por el contrario, no les gusta el contacto directo con las personas y les gusta más este entorno virtual porque ya están acostumbrados a este tipo de tecnología, o papá y mamá lo pueden resolver bien con ellos, o encontrar algunas otras formas, ¿cierto? Los niños cuando son más grandes se vuelven autodidactas y lo hacen igual de bien, ¿cierto? Al inicio necesitan mucho apoyo, el papá, la mamá al lado, pero a poco andar ya los niños empiezan a ser un poquito más autónomos en este proceso. Como les digo, hay diferentes formas de llevar este proceso, pero la pregunta es si la familia está preparada, no el niño. ¿La familia está preparada para llevar este proceso? ¿Realmente lo queremos? ¿Lo necesitamos? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuáles son los fundamentos de esta decisión? Y ojalá ese fundamento de la decisión lo dejen anotadito por ahí en alguna parte en un cuadro, porque cuando vengan los tiempos difíciles se acuerden otra vez por qué fue que empezamos a hacer esto, y ahí se van a volver a llenar de energías para seguir. Pero efectivamente existen diferentes modalidades para ayudar a los niños, pero ellos sí pueden. Estupendo. Con honor al tiempo, igual estamos muy bien, ya vamos a estar finalizando, pero sin antes mencionar el proceso de admisión 2022, ¿cierto? Que nos vamos a enfocar, como dijimos, en el modelo chileno. Sí, hoy día básicamente queríamos compartir el modelo que es un poco más estructurado dentro de todo. Ustedes saben que nosotros, todo esto de la estructura no va 100% con nosotros, pero entendemos que las familias, sobre todo al inicio, necesitan poder tener esta transición, ¿cierto?, de un modelo muy estricto como es el colegio tradicional a un modelo que tenga también cierta estructura, pero en casa con un poquito más de libertades. Pensemos primero en la gran transformación que significa salir del proceso educativo tradicional como familia, ¿cierto? Ya gracias o a causa de esta situación sanitaria, hemos ido aprendiendo casi a la fuerza lo que es educar a través de una pantalla, de manera online, con tareas que viajan y vuelven. Pero ese proceso es mucho más largo. Hay un concepto que seguramente han escuchado, que es la desescolarización, que es un proceso
que también sería bueno, Maggie, que en algún momento lo podamos hablar, que es un proceso de transición que puede durar poco o harto tiempo de acuerdo a muchos factores. En este cambio de modelo hay muchas cosas que se vuelven completamente distintas, ¿cierto? Desde lo básico, como que, por ejemplo, en casa usted ya no tiene la necesidad de comprar un arsenal de útiles escolares, ni uniformes, ni zapatos, ni el buzo, ni el furgón escolar, ni un montón de cosas. Y aún así puede confiar en que usted va a llevar igual un buen proceso educativo en la casa, que además va a ser formativo, porque usted cuando esté educando en su casa, no solamente le va a estar enseñando a su hijo el hábito de estudio, las matemáticas, las ciencias, sino que además le va a estar enseñando valores, ¿verdad? Porque junto con que tiene que realizar la tarea, cuando se frustre con esa tarea, además usted le va a poder enseñar cómo se maneja la frustración, cómo se resuelven los conflictos, y qué mejor que hacerlo en familia. Bueno, todo este cambio lleva un proceso largo, y por eso que de alguna manera al inicio nosotros recomendamos que las familias, en la medida que sea lo que les sirve, inicien con el modelo chileno, que es este modelo un poco más estructurado, que todavía trae cierta estructura desde el colegio, ¿cierto? Porque obedece a un currículum que proviene del Ministerio de Educación, ¿cierto? Siguen viendo los mismos contenidos que ya venían aprendiendo, tienen todavía esta dinámica de estudiar todos los días, en un horario, ojalá en la mañana, pueden hacerlo los horarios que quieran, pero ya todavía vienen con esa estructura y el hábito de estudio de tener su espacio de estudiar, y con harto apoyo de los profesores. En esta primera etapa es bueno que cuenten con este apoyo de los profesores, si bien es vía online. Todavía los niños pueden sentir, ¿cierto?, esa cercanía de alguien que les pueda explicar la materia, que a veces se hace difícil, que la mamá también no la recuerda, porque eso es lo que nos pasa al inicio, no nos acordamos de lo que vimos en el colegio y hay que volver a estudiar. Entonces es bueno al inicio de la educación en casa considerar un modelo como el modelo chileno para poder tener mucho apoyo y llevar ese proceso con éxito hacia adelante. En nuestro caso, este modelo ya está con las matrículas abiertas, es un modelo que tiene cupos limitados debido a que nosotros tenemos que armar grupos, y estos grupos tienen que tener un número máximo para que realmente sea efectivo con los niños. Este modelo inicia en el mes de marzo, la primera semana de marzo, y concluye en el mes de noviembre, a excepción de que el Ministerio de Educación defina que los exámenes libres son antes. Entonces nosotros adelantamos un poco los contenidos, nos cuadramos con eso, de manera que los niños puedan ver todas sus materias y hayan repasado antes de los exámenes libres. Por ese lado entonces tiene también un poco de flexibilidad. Semana a semana, entonces, a partir de la primera semana de marzo, los niños empiezan a ver sus contenidos, tienen su clave personal para entrar y empiezan a desarrollar las actividades, las tareas, trabajos de investigación, evaluaciones, etc. Entonces los mantiene muy motivados con ese proceso educativo todavía muy parecido a lo que ya conocen, pero naturalmente que en tiempos mucho más cortos. Aquí los niños, usted jamás los va a tener sentados las 7, 8 horas que están en el colegio, eso no existe en homeschooling. Los procesos educativos son mucho más cortos porque naturalmente no estamos hablando de salas de 40 o 50 niños. Son mucho más acotadas, por lo tanto toda la atención va mucho más enfocada y el aprendizaje es el mismo o más. Alguien creo que escribió en el chat y preguntó, ¿y los libros? Respecto a los libros, los únicos libros que nosotros usamos son libros digitales, en el caso de Cambridge, que son los libros de inglés. También puede acceder al libro físico si desea adquirirlo, pero si no, en el mismo valor de la mensualidad está incluido el libro digital, y eso está puesto en una plataforma que es de Cambridge, no es la misma de Imagina, es otro acceso, pero está enrolado también con el perfil personal de cada uno de los niños. No requeriría comprar ningún otro tipo de libros, nosotros no lo solicitamos, excepto a lo mejor para los niños de kinder, primero básico, o los más chiquititos que sigan usando la caligrafía. Siempre es bueno que ese hábito no lo pierdan. Si quieren comprar ese tipo de libros está bien.
Nosotros no requerimos que compren otros libros, y lo que sí pueden hacer, que aquellas familias que se inscriban tempranamente en los exámenes libres en el mes de marzo, pueden efectivamente retirar los textos escolares del Ministerio de Educación en el mismo Mineduc, pero esos son cantidades limitadas, por lo tanto también si están con la idea de tener esos libros en la casa, pueden inscribir tempranamente a los niños en marzo y seguir el protocolo que se requiere para retirar esos libros físicos. Les van a servir, si usted los quiere ocupar, ocúpelos para reforzar en la casa, pero si los va a tener sin usar, es decisión de cada uno. No hay una obligación de que en el caso nuestro los tengan que usar. ¿Pueden usarlo? Claro que puede. Si todo material educativo que usted quiera usar, lo puede hacer. Luego dice cuántas horas académicas son diariamente. El proceso educativo va a depender para cada uno de los niños y cada uno de los cursos. Hay niños, por eso en esto se reflejan y afloran todas las individualidades de los niños. Hay niños que en 2, 3 horas ya están ultra aburridos con los contenidos porque ya los vieron, ya los saben, los evaluaron, les fue bien, no necesitan volver a hacerlo, y usted como mamá sabe que hay contenidos que su hijo ya sabe y no necesita volver y volver y volver, porque si no lo cansa, lo aburre y no quiere nada después. Otros niños necesitan más tiempo para verlo, para volver a darle una vuelta, hasta que los comprenden. Esas son las ventajas de todo este modelo más bien flexible, porque no necesitan ir todos al mismo ritmo. En cuanto a las horas de clases, hay un calendario que permite que los niños puedan ingresar a las salas virtuales y que es durante las mañanas. La novedad que nosotros estamos incorporando a partir del año 2022 y que a ustedes les va a tocar por primera vez es que además de las salas virtuales, los niños van a tener la oportunidad de tener no solo las clases de inglés, que son 2 veces por semana, desde el quinto básico hacia arriba. Los más chiquititos tienen 1 hora semanal. Sino que además van a estar con clases de matemáticas y de historia, que suelen ser las asignaturas donde siempre hay más consultas. Por lo tanto, decidimos que en lugar de una sala virtual donde entren solo los que tengan dudas, vamos a dar la clase para que los niños efectivamente, los que quieran, por supuesto, puedan tomar las clases y así ir avanzando semana a semana. Las otras asignaturas quedan todavía con sus salas virtuales para que los niños entren cuando tengan dudas. Por lo tanto, si hablamos de horarios, como les digo, va a depender a la hora que decida como familia empezar a estudiar y terminar. Esto bordea alrededor de las 3 o 4 horas diarias, no más. Y si hay talleres en la tarde, ¿cierto? Pueden volver en la tarde. Y todo lo demás es a decisión de la familia. La familia puede definir horarios, si va a estudiar en la mañana, en la tarde. Obviamente los profesores van a estar en las mañanas y en horarios fijos. Pero la plataforma está abierta siempre, por lo tanto ese proceso educativo, si lo pueden llevar de manera autónoma, lo pueden hacer en cualquier momento del día. Vuelvo entonces a lo que era el modelo chileno. Entonces este es un modelo más bien estructurado, ¿cierto? Que parte en marzo, termina en noviembre, se despliega semana a semana con cada uno de los contenidos. La familia también decide qué asignatura quiere hacer cada día, aunque es ideal que se adapte un poco a los calendarios que nosotros le proponemos. Este es un modelo en el que tiene altas prestaciones, como les decía, porque tiene apoyo de profesores y tiene talleres también. Los talleres son principalmente para que los niños puedan aprender otras disciplinas y puedan compartir también con profesores y otros compañeros. Los talleres disponibles, en los más pequeñitos está ajedrez y lenguaje de señas, y desde quinto básico hacia arriba tienen alemán, ajedrez y creo que se me olvida uno aquí, pero son esos talleres: lenguaje, ajedrez, alemán y lenguaje de señas. Ahí se van a distribuir de acuerdo a las edades de los niños y al nivel de conocimiento que tengan. ¿Qué más les puedo contar de ese modelo chileno? Les decía que los cupos son limitados, por lo tanto, si hay interés en ese, ahí es bueno que puedan dejar al menos su interés para poder considerar esas matrículas. Este modelo se puede pagar en cuotas, ¿cierto? La matrícula vale 60.000, incluye los materiales de inglés,
las licencias de todas las plataformas y las clases de inglés, incluye todo. Y el arancel se puede pagar hasta en 9 cuotas, que hasta el cuarto básico tiene un valor de 80.000 pesos y desde ahí en adelante tiene un valor de 90.000 pesos. No sé si hay algunas preguntas respecto a este tipo de modelo o alguna otra cosa. Nos preguntan qué asignaturas son para la educación básica de primer ciclo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Qué asignaturas son para educación básica? Las mismas que en el colegio. Tenemos ciencias naturales, lenguaje, inglés, matemática y historia, sí. Y además orientación cristiana, que es una de las asignaturas adicionales, y los talleres. Luego desde quinto básico o desde enseñanza media se agregan, ¿cierto? O se abren las asignaturas de ciencias y están todas las demás, incluido inglés, más los talleres, ¿cierto? De la Escuela de Cultura, de la Red Cultural, Fundación para el Progreso, que son talleres que se dan vía Zoom también, donde los niños pueden aprender otro tipo de contenidos. ¿Hay algún descuento si uno cancela la mensualidad completa en pago? Sí, sí hay descuento, eso lo pueden ver con finanzas. Sí. Y además los talleres son obligatorios. Los talleres son obligatorios. A ver, nosotros somos un colegio cristiano y eso es bueno que lo sepan. Para nosotros la enseñanza de la fe cristiana es base del colegio. Si se matricula con nosotros va a recibir la asignatura de educación cristiana efectivamente, pero aunque la sacáramos, y eso es súper, hay que ser transparente en esto, aunque nosotros sacáramos esa asignatura y no la quiera tomar, dentro de los contenidos también está la cosmovisión cristiana. Entonces, cuando hablamos de diferentes temas en las asignaturas, siempre vamos a destacar qué es lo que menciona la Biblia respecto a esos temas, independiente que igual los van a ver los niños. Nosotros no vamos a ocultar los contenidos que son necesarios para que ellos puedan, ¿cierto?, completar sus procesos formativos y conozcan lo que tienen que conocer, pero también nosotros planteamos cuál es la visión o la cosmovisión bíblica de esa enseñanza. Por lo tanto, sacar el taller no tiene sentido porque igual lo va a ver. Ahora, ¿los talleres son obligatorios los otros talleres? No. Si usted dice, no me interesa hacer inglés, ni alemán, ni ajedrez, ni lenguaje de señas, esos no son obligatorios, pero si los quiere tomar, los puede tomar. Lo importante es que si se matricula en uno de esos, tiene que cumplir hasta el final de año para poder ver el objetivo y no ser oscilante en esos talleres, porque que tengan fruto esos talleres tiene que ver justamente con la asistencia, la perseverancia de los niños. Motivamos también para que hayan hábitos de estudio en esas asignaturas precisamente, que los niños se comprometan. Si no, si ve que en realidad por tiempo, porque no le van a dar ganas de aquí a 2 meses de seguir, es mejor que efectivamente no lo inscriba, pero el costo no cambia en ese sentido, porque no estamos cobrando de más por hacer esos talleres. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. No sé si hay más preguntas al respecto de todo lo que estuvimos hablando. Pueden abrir sus micrófonos por si hay alguien que quiera preguntar. Ay, yo tengo alguna consulta. Soy Blanca. Primera vez que estoy en esto. Hola, Blanca. Mi consulta es, ustedes cuando, a final de año, cuando ellos tienen que dar sus exámenes, ¿ustedes dentro del año le van haciendo alguna prueba, algún examen para ver si ellos han aprobado el contenido que pasó? Y lo otro es que si ustedes nos ayudan con el proceso o nos orientan en el proceso de que uno vaya a la provincial, parece que así se llama, de educación, para inscribir al niño, para que dé las pruebas. Sí, efectivamente, Blanca, respecto a la primera consulta, durante todo el año, en la medida que se van pasando los contenidos, los niños tienen evaluaciones en cada uno de los módulos, por decir, en cada una de las semanas y en cada una de las asignaturas. Son evaluaciones cortitas que les permiten cerrar, ¿cierto?, el ciclo de lo que aprendieron en la semana, pero además al finalizar la unidad ya viene, ¿cierto?, una evaluación con todos los contenidos de la unidad. Después, en el segundo semestre
se entregan evaluaciones de todo el contenido del año, de manera que los niños de alguna manera van, ¿cierto?, arrastrando y volviendo a recordar los contenidos para llegar previo a exámenes libres, ya con toda la materia otra vez vista, de manera que puedan recordar, ¿cierto? Porque esto es como la PSU, o sea, sus hijos cuando salen de cuarto medio ya la PSU es nada, porque ellos ya tienen este hábito, ¿cierto?, de estudiar durante todo el año, hacer repasos, hacer ensayos, hasta llegar a esa evaluación final que es el examen libre. Por lo tanto, sí, esa área está cubierta. Y respecto a la inscripción de exámenes libres, también nosotros hacemos toda una orientación respecto a eso, vamos recordándole a través de la página web o de correos o de la difusión de WhatsApp, cuándo son las fechas de exámenes, dónde tiene que hacer la inscripción. Antiguamente las inscripciones se hacían presenciales y nosotros tomábamos, ¿cierto?, todos los documentos de los niños, hacíamos las inscripciones, nos asignaban colegio. Pero desde el año pasado y debido a toda esta digitalización de los procedimientos en Mineduc, se estableció que sea cada familia con su clave única los que realicen esta inscripción en Mineduc. Es un proceso sencillo, no es muy complicado, pero nosotros obviamente estamos ahí, si usted se complica ahí de cómo subirlo, cómo hacerlo, entonces nos pide una horita, nos juntamos y le vamos a indicar qué documentos tiene que tener a mano, dónde los tiene que subir y cómo tiene que hacer el seguimiento para asegurarse que esa autorización llegó. Así es que sí, eso es un proceso que nosotros más o menos ya en marzo, una vez que echamos a andar el año escolar, en marzo ya empezamos a movernos, ¿cierto?, con ese tipo de información para que usted primero eche a andar a su hijo en la plataforma educativa, ¿cierto?, empiece a trabajar con eso y a continuación hagamos entonces apertura del proceso de inscripción. Ese es un proceso largo en el sentido de que parte en marzo y termina en septiembre. Por eso les decía adelante de que si usted hace una inscripción temprana para recibir los libros del Mineduc, me refería a eso, de que este proceso usted lo puede hacer al inicio, que es en marzo, o esperar hasta septiembre hacia la inscripción. Naturalmente que siempre es bueno hacerlo al inicio porque tiene más posibilidades de opciones de colegio o evitar cualquier problema administrativo que se pueda dar a lo largo del tiempo. Pero sí, señora Blanca, tiene el apoyo nuestro también en ese sentido. Lo otro que era lo último que le iba a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo la inscribo ya en marzo? Acá yo vivo en la quinta región, tendré que inscribir. Estuve viendo adelante que hay distintos, pero como ahora usted me dice que es con la clave única y estoy medio complicada, no sé. Si yo la inscribo, por ejemplo, acá en la quinta región, ya sea en Quilpué o en Valparaíso, Viña, ¿qué pasa si después yo me cambio de ciudad? Se hace el cambio de dirección. Se hace el cambio. Ahora, ahí yo le recomendaría que evalúe. Si usted está dentro de sus planes un posible cambio, entonces espere, no lo haga hasta que tenga definido eso, ¿cierto? Porque tiene hasta septiembre para hacer la inscripción. Entonces, si usted dice, pucha, por ahí por julio, a lo mejor nosotros vamos a cambiar, entonces mejor espere, no haga la inscripción al tiro. Y la hace cuando esté en el 2020, y ahí ya lo puede hacer. Ahora, es mejor eso a que dejar hecha la inscripción y hacer el cambio, que también se puede hacer, pero es mucho más sencillo hacerlo después cuando ya tenga más o menos definido dónde va a tener su residencia a fin de año. Ya, entonces, para terminar, Maite, que está con la manito arriba, si nos puede hacer la última pregunta. Buenas tardes, una consulta. Por ejemplo, si uno matricula al alumno y hace el año escolar con ustedes y el niño no le gusta el sistema educativo, no se adapta, quiere volver a la tradicional, ¿el curso que aprobó con ustedes es reconocido por un establecimiento normal? Sí, ¿La tendrían que recibir sin ningún problema? No, cualquier niño que haya hecho educación en casa puede volver al sistema tradicional siempre. Esa puerta siempre va a estar abierta. Nadie se la va a cerrar. Ahora, el curso ellos no lo aprueban con nosotros, ¿ya? Igual que en la PSU, que los niños se preparan en un preuniversitario, pero tienen que rendir la PSU ante el Mineduc para ir a la universidad. En este modelo educativo es lo mismo. Ellos se preparan con nosotros, pero tienen que rendir el examen ante el Mineduc y ese es el examen que tienen que aprobar, el de fin de año. Cuando lo aprueban, el Mineduc entonces entrega un certificado de estudios, que es el mismo que reciben a fin de año como si hubiese estado todo el año en el colegio, y con ese
se inscribe nuevamente en un colegio tradicional, con la única salvedad es que ya cuando se abren las tómbolas para inscribir, ¿cierto?, para los colegios tradicionales, ahí es el momento en el que usted tiene que decidir, ojalá, si va a volver al colegio, porque tiene que hacer la inscripción también por tómbola. Pero no va a tener el certificado en la mano, pero va a tener el certificado que dice que el niño está autorizado para rendir exámenes libres. Con ese lo puede inscribir. Entonces, una vez que rinda el examen y lo apruebe, vuelve al colegio tradicional sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por haberse conectado de verdad a nuestro primer webinar. Espero que hayamos respondido todas sus preguntas, y hay un correo que se ha puesto ya en el chat. Entonces, ante cualquier otra consulta que ahora usted va a procesar todo y diga, hubiese preguntado esto, nos puede hacer a contacto@cbimagina.com, ¿ya? O no sé por medio de qué ustedes nos conocieron, ¿ya? Pero por ese medio también nos pueden ustedes hablar. ¿Otra cosa que quiera agregar? Vamos a tener nuevamente este tipo de comunicaciones con otros temas, a lo mejor ahí ya vamos a hablar de cómo es interiormente el modelo educativo, quizás podemos mostrarles la plataforma o tocar temas que a ustedes les interesen. Si hay temas que les puedan interesar para próximos webinars, nos avisan y ahí también los podemos tocar con un poco más de programación. Así es que nada más, agradecer su presencia y que disculpe, algo cortito, una cosita, cuando uno viaja mucho, el tema el horario que tengan ellos de estudio, ¿uno lo puede hacer durante el día o es un horario fijo? Porque me di cuenta que eran las asignaturas básicas nada más, no está nada, no hay educación física, no hay nada, son poquitas. Por ende, usted decía que son de 3 a 4 horas diarias más o menos. ¿Pero eso se pueden hacer durante el día o usted tiene un horario establecido? Dos cosas, la plataforma educativa, que es desde donde los niños van a extraer los contenidos, donde van a hacer las pruebas, donde van a estudiar. Eso es una plataforma digital que está abierta siempre, por lo tanto ahí ustedes pueden estudiar en el momento que quieran. Las clases que son online, es decir, con un profesor al otro lado de la pantalla, esos tienen horario fijo y esos no se mueven ni se recuperan. Pero si usted ve que con la plataforma queda bien y no necesita más tomar las clases, me imagino cuando le toque viajar, por ejemplo, si le toca perderse una clase o 2 clases, no hay ningún problema con eso, eso usted lo maneja. Nosotros no le vamos a controlar asistencia ni horario. Todo lo que nosotros tenemos disponible usted lo puede usar en los horarios que le acomoden, en el caso de la plataforma, o las clases online en los horarios que están disponibles. Muchas gracias. Gracias a usted, Maite. Eso, un abrazo a todas y que tengan una buena tarde y nos vemos en un próximo webinar. Maggie, muchas gracias y estamos en contacto. Adiós, estamos en contacto. Hasta luego.